Bendecido día, hermosa familia del ministerio de En el Arca de María. Vamos continuando con este bellísimo taller de la Santa Misa en la Divina Voluntad, en esta parte 5. Y antes de iniciar, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor, pidiéndole, rogándole, implorándole que mande su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder entender, comprender todo esto tan grande que encierra la Santa Misa, como el Señor desea que sus hijos, nosotros, sus almas, vivamos de este modo divino, esos grandes misterios, lo más grande que tenemos en nuestra iglesia, que es la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues vamos continuando con estos temas tan bonitos sobre la Eucaristía, la Santa Misa. Ya vimos lo que es el ayuno, profundizamos en lo que es el ayuno, todos sus beneficios, sus intenciones. Vimos el ayuno de Jesús y em, el ayuno en modo divino, ¿sí? Jesús nos invita a que ayunemos, sobre todo a que ayunemos de nuestra voluntad, en ese ayuno continuo. Sabemos, ¿verdad?, que Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su vida pública. Vimos una cita del Libro del Cielo en el volumen 11 y también hay una cita en el volumen 22, septiembre 8, 1927, donde habla de qué significa el 40, para que nosotros podamos entender el ayuno de los 40 días. Y así hay muchas citas en el Libro del Cielo donde habla sobre el ayuno. Es importante que nos acerquemos a la Santa Misa en esa disposición, ¿verdad?, que hemos perdido en ese sentido. Y miren lo que Jesús, lo que dice en el Libro del Cielo, vamos a leerlo aquí rápidamente. Dice: "Y después yo fui al desierto para llamar de nuevo a mi misma voluntad divina, que por 40 siglos las criaturas habían desterrado de en medio de ellas, y yo por 40 días quise estarme solo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana en los cuales la mía no había poseído su reino en medio de a la familia humana, y con mi misma voluntad divina la quise llamar de nuevo en medio a ellos para hacer que reinara. Al regresar del desierto, la deposité en mi mamá con todos los actos de voluntad divina que las criaturas habían rechazado y tenido como en el desierto, a fin de que fuera ella la fiel depositaria, la reparadora y la imploradora del reino de mi voluntad". Pues aquí Jesús nos dice claramente, ¿verdad? Lo que significa el 40, ¿verdad? Los 40 siglos, que son los 4000 años antes de que Jesús viniera, ¿verdad? En esa obra de la creación. Y bueno, es muy importante que nos acerquemos, como les digo, a la Santa Misa con esa disposición que realmente hemos perdido. Cuando nosotros vamos con el ayuno para recibir la Eucaristía, una hora antes de que inicia la misa, ya nos estamos disponiendo. Antes del Concilio Vaticano II no era una hora antes que se aguardaba el ayuno, ¿verdad? Era más prolongado. Ahora nuestra iglesia nos dice que es una hora y aún así faltamos a ese ayuno. El ayuno es muy importante porque vamos a recibir al Rey de Reyes, vamos a vivir el santo sacrificio en la Santa Misa. Por eso es importante prepararnos, ¿verdad? Tener esa disposición para poder tomar los bienes divinos que se viven en cada misa, en cada momento de la Santa Misa. Nosotros nos disponemos al asistir a la misa y en esa disposición de la Santa Misa vamos a hacer una línea de tiempo para ver cómo vamos a participar de la misa, ¿verdad? Se ha dicho que la Santa Misa la vamos a vivir en distintos momentos y vamos a ver el momento antes de asistir a la Santa Misa y vivir todos los momentos que se vivan a partir de la misa. Para esto debe de haber una disposición, que es lo más importante. Hemos visto, miren, anteriormente
que los actos del sacerdocio real, que es Cristo, los actos del sacerdocio ministerial, que es el sacerdote, el cura, es la representación de Jesús, y los actos del sacerdocio común y del alma que vive o quiere vivir en la divina voluntad, se deben ordenar, ¿sí? Los actos deben de estar ordenados. El sacerdocio real, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio común y del alma que quiere vivir en la divina voluntad. Y es muy importante que estos actos, es muy importante que estén ordenados, ¿verdad? Tienen que estar cronológicamente ordenados. Si nosotros no nos ordenamos a los actos del sacerdocio real y sacerdocio común, entonces no estamos aprovechando los bienes de la misa. ¿Cómo se van a manifestar durante el proceso de la Santa Misa estos actos del sacerdocio real? En las 24 horas de la pasión, ahí se van a ordenar con estas horas de la pasión. Los actos del sacerdocio ministerial, es decir, todo lo que hace el sacerdote con los actos litúrgicos y el sacerdocio común y del alma que vive en la divina voluntad y los actos del alma que vive en la divina voluntad, sabemos que son los actos de la dextra y de la dintra, ¿sí? Es decir, en el adextra también participamos sentándonos, parándonos, respondiéndonos, hincándonos, etcétera. Pero un alma que vive en la divina voluntad son los actos de la dintra, ¿sí? Y de la dextra, o sea, los dos. ¿Y cómo vamos a podernos ordenar? La pregunta del millón, ¿cómo nos podemos ordenar? Pues para poder ordenarnos a estos actos, primero tenemos que saber qué sucede antes, durante y después de la Santa Misa, porque la Santa Misa no es únicamente la celebración que se hace durante la celebración, ¿verdad? Que dura por lo regular una hora, en promedio, algunas veces más, entre semana menos y a veces hasta hay misas express que duran 20 minutos, rapidín, ¿no? Entre semanas, sí, no es eso, no es únicamente ese tiempo que se mide con el reloj, en la vida también. Entonces, en el antes se prepara, ¿sí? Con el ayuno, en el durante se alimenta con la comunión y en el después se vive en plenitud. Ese es el orden que tenemos que tener, ¿verdad? Prepararnos, antes prepararnos, durante alimentarnos y después vivir en plenitud. Y vamos a empezar a desglosar esto. Vamos viendo primero el antes, vamos a empezar con los actos del sacerdote, primeramente que nada, los actos del sacerdote, ¿verdad? El primer acto que hace el sacerdote es algo que nosotros no vemos como fieles, porque eso se hace en la sacristía, con estos actos antes, ¿verdad? Supongamos que ya están preparados, que ya estamos también nosotros preparados para ir a la Santa Misa, que ya nos disponemos, que ya estamos en ayuno, que casi no hablamos, que estamos en ese silencio preparándonos, ¿verdad? Que es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? ¿Así nos preparamos o no? ¿Cómo nos preparamos nosotros? Y no me van a negar que muchas veces vamos a prisa y lo peor del caso, a veces llegamos tarde, ¿cierto? Pero es importante que nos ordenemos con los actos del antes, ¿verdad? De que comience la misa, porque así se preparó Jesús. Antes de que Jesús estuviera en el Getsemaní, él se preparó. Él tuvo una preparación, una despedida con sus apóstoles. Él se preparó, él se comulgó a sí mismo, él ya sabía lo que iba a entregar. El sacerdocio, el sacerdote ministerial, antes de entrar a la Santa Misa, hace también un acto muy hermoso, el que se llama el revestirse, ¿verdad? Antes de que el sacerdote entre, que entra a la misa, él se reviste de los vestidos litúrgicos, se pone el alma, la sotana blanca, la casulla, el cíngulo, el ámbito, la estola, etcétera, todos esos instrumentos litúrgicos. Y todo esto va a ir preparando el sacerdote al revestirse de Cristo, ¿sí? Entonces, si eso hace el sacerdocio ministerial, y ya vimos lo que Jesús hizo en el sacerdocio real, que ya nos toca hacer a nosotros, ahora nosotros también nos toca revestirnos. Y vamos viendo cómo se reviste el sacerdocio.
¿Cuáles son esos actos con los que se reviste el sacerdote? ¿Cuáles son esas oraciones que el sacerdote debe de hacer? ¿Verdad? Y esperemos que los sacerdotes todavía hagan esas oraciones y que no se vistan a la carrera y salgan, ¿verdad? Porque esto es algo litúrgico, esto es algo que tiene que hacer el sacerdote antes de entrar a una celebración tan importante como la Santa Misa. ¿Y cuántas veces nosotros no vemos que antes de empezar en la misa ya vemos que entra y sale gente de la sacristía y que ya le preguntan cosas al padre o que lo quieren invitar a comer antes de la misa y no le damos realmente el tiempo de hacer estos actos tan importantes que tiene que hacer el sacerdote? Si es que tengamos un poco de prudencia también en eso. Bueno, entonces el primer acto que hace el sacerdote es lavarse las manos, ¿verdad? Cada indumentaria del sacerdote que hace, ¿verdad? Se hace una oración cada acto. Por ejemplo, cuando se lava las manos, hay todo manuales, ¿no? De los sacerdotes con ese tipo de oraciones, y una de ellas es: Purifica, Señor, de mí toda mancha. Purifica, Señor, de toda mancha, perdón, mis manos con tu virtud para que pueda yo servirte con limpieza de cuerpo y alma, ¿verdad? ¿Qué está pidiendo aquí el sacerdote? Que purifique sus manos, porque en sus manos va a llegar Jesús. Luego, en el segundo acto, se empieza a revestir y hay varias cositas con las que se reviste el sacerdote, ¿verdad? Luego se reviste de lo que es el ámito, perdón, el yelmo cuando se usaba. Y dice: Pon, Señor, sobre mi cabeza el yelmo de mi salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Después el alba: Hazme puro, Señor, y limpia mi corazón para que, salpificado por la sangre del Cordero, pueda yo gozar de las delicias eternas. Y veamos cómo él se está vistiendo, ¿verdad? En el acto externo, ¿verdad? En ese acto externo que se va vistiendo, haciendo estas oraciones internas en su interior. En el cíngulo, Cíñeme con el símbolo de tu pureza y borra en mi carne el sello de la concupiscencia para que more en mí la virtud de la continencia y la castidad. Luego, cuando se pone la estola: Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí con el pecado de mis primeros padres, y aun cuando me aceptas sin ser digno de celebrar los sagrados misterios, haz que merezca el gozo eterno. Luego la casulla: Señor, como tú has dicho, mi yugo es fácil y mi carga ligera, haz que la lleve a tu manera y consiga tu gracia. Miren lo grande que es, que son estas oraciones que debe de hacer el sacerdote frente a una imagen, ¿verdad? En el momento de revestirse. Por eso, como les digo, la sacristía debe ser un lugar muy íntimo para el sacerdote, ¿verdad? Evitar estar con él en esos momentos antes de la misa, ¿verdad? Mientras él se reviste, porque no le damos chance a hacerlo, ¿verdad? Porque todo mundo queremos hablar con el padrecito antes de la misa y no permitimos esa intimidad en estos actos de que el sacerdote, eh, esos actos íntimos con el Señor en el momento de revestirse. Así es que si todos tenemos muchas veces que decirle algo al padre, a nuestro párroco o al capellán, ¿verdad? Esperar a que se acabe la misa, buscar otro momento para decirle. Entonces, mire, si esto se hace en el sacerdocio ministerial y el sacerdocio real, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sacerdocio común, verdad? Entonces vamos viendo, antes de la Santa Misa, ¿verdad? En el sacerdocio común, em, nosotros antes de asistir a a la misa, hay que revestirnos también y nosotros tenemos que revestirnos de Cristo, ¿verdad? Vamos viendo un giro que nos va a ayudar a hacer un revestimiento del alma del sacerdocio común, es decir, de nosotros que vamos a vivir la Santa Misa, ¿sí? Necesario que desde que vamos saliendo de casa, nuestros pensamientos estén en Jesús y conscientes en lo que vamos a vivir en la Santa Misa. Normalmente el sacerdote celebrante, antes de salir de la sacristía para realizar la celebración eucarística, se reviste de las prendas de su sacerdocio, representando que lo van a revestir de Cristo. Asimismo, nosotros tenemos que revestirnos, ya que los hijos de la divina voluntad ya no son receptores pasivos de las gracias divinas, sino participantes de ella.
¿sí? Entonces, vamos viendo, empezar a prepararnos antes de la misa, ¿sí? Entonces, procuremos primero llegar temprano, muy temprano, para poder hacer este acto de revestimiento, ¿sí? O si es posible hacerlo en el camino. Ahora, al llegar a la misa, al llegar al templo, cuando llegamos al templo, eh, hacer un pequeñito giro, podemos hacerlo un pequeño giro, ¿verdad? Pensando en Jesús, no ir pensando en qué voy a hacer de comer o en qué, o qué voy a hacer al rato después de la misa. No, no, realmente concentrarnos en Jesús. Y podemos decirle, Jesús, ¿verdad? Tomo tu pureza para purificarme, me revisto de tu luz sin creada para iluminarme, hago mía tu santidad divina para santificarme en el Padre y revestirme de la fe, la esperanza y la caridad. Tomo tu dolor en el acto de contrición para reconocer mi nada. Hago mía tu corona de espinas para mirar toda la celebración en ti. Y así, revestida toda en ti con tu potencia divina, lleve a todos las gracias y los beneficios de la celebración y purifique al sacerdote celebrante para la extensión del reino de la divina voluntad. Si notan, aquí nos estamos revistiendo de la pureza, de la luz, de la caridad, de la santidad, del dolor, de la corona de espinas, etcétera, ¿verdad? Creemos que conscientemente haciendo este pequeño giro de revestimiento no estamos dispuestos a vivir el sacrificio, ¿sí? Entonces, claro que sí, porque estamos dispuestos a tomar todo de Jesús. Jesús le dice a Luisa que uno de sus grandes dolores es cuando el sacerdote no está dispuesto dignamente para celebrar, porque tristemente hay sacerdotes que sabemos que no están en completa disposición, ¿verdad? De su pureza, del alma y de cuerpo para poder celebrar el santo sacrificio y hacer que Jesús baje en el momento de la transubstanciación. A pesar de eso, el poder de las manos consagradas del sacerdote, eh, a pesar de la condición de cada uno de estos hombres consagrados, Jesús baja de todos modos. Y con ese pequeño giro, ¿verdad? Nosotros queremos vivir en ese reino y estamos en acto de vigilancia para que nuestra voluntad no reaccione, pues tomemos el acto de la purificación para también dársela al sacerdote. Jesús lo revista de esa pureza para cuando Jesús baje a sus manos, él no vea si el sacerdote es indigno o no, sino se ve a sí mismo, vea la pureza que ya fue rehecha y revestido todos esos actos del sacerdote. Esta es una sugerencia para revestirnos, cada quien puede hacer la suya, ¿verdad? Propia. Una vez que ya entramos en la Santa Misa, que ya empezamos unos minutos antes de que empiece, hacemos un giro muy bonito de Luisa. Y vamos viendo cómo lo hacía Luisa para que una vez revestidos, tomara a todos en un puño, ¿verdad? Este giro está en el libro de las oraciones de Luisa, miren, es realmente muy bonito. Apúntenlo después por ahí y tratemos de aprendérnoslo. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, adorando en nosotros. Y como tu voluntad multiplica todos los actos infinitamente, así queremos darte la satisfacción, como si todos hubieran asistido a la Santa Misa, darles a todos el fruto del sacrificio y pedir a todos la salvación. Miren, qué bonito. Hay sacerdotes que cuando celebran la misa y ellos ya conocen la divina voluntad, ellos invitan a la asamblea a girar con este giro de Luisita. Miren, pidamos por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Para que cada día más nuestros sacerdotes se empapen de estos conocimientos. Hagamos ese giro nuestro, este giro de Luisa. Y todo esto es antes de la misa. Bueno, durante la misa, eh, en la primera parte de la celebración, vamos a tener el primer momento, ¿verdad? Que es la entrada. Y ahora vamos a entender cómo la pasión de Jesús se ve en la Santa Misa, ¿sí? Vamos a ir desglosando las partes de la misa, los actos litúrgicos que suceden en la misa, es decir, todo lo que va haciendo el sacerdote, que entra al templo, ves el altar, ¿verdad? Se dice
el yo confieso, el Señor ten piedad, etcétera. Cada uno de esos actos que va a hacer el sacerdote ministerial, vamos a ir viendo desde lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia, litúrgicamente, cada uno de esos actos, ¿verdad? Representan algo litúrgicamente hablando de lo que se hace en la misa. Por ejemplo, ¿qué representa la entrada? ¿Qué representa el acto penitencial? Etcétera, etcétera. Muchas veces, lamentablemente, desconocemos lo que sucede en la misa en forma litúrgica. No sabemos, ¿verdad? ¿Por qué el Padre besa el altar? ¿Por qué se dice el Señor ten piedad? El yo confieso. No sabemos. Entonces vamos nosotros a profundizar en forma cronológica desde que empieza la misa, ¿verdad? El acto del sacerdote, lo que nos dice la iglesia al respecto. Y en cada uno de los actos vamos a ver el significado de las 24 horas de la pasión en el sacerdocio real. Es decir, qué está sucediendo en ese acto litúrgico y qué está sucediendo en el proceso de las 24 horas de la pasión y en cada uno de los actos y lo que está sucediendo en las 24 horas de la pasión, tomar un giro que va a representar cada uno de los momentos de lo que se vive en la pasión, un giro ya sea de Luisa o lo que Jesús le dice a Luisa, ¿sí? Porque Jesús también gira con Luisa en el momento de la pasión. Y entonces vamos a ver esas reparaciones de Jesús y cómo Luisa gira en esto, para que después nosotros hagamos nuestros estos giros en cada momento de la misa, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo cómo lo hizo Luisita, cómo lo hizo Luisa. Y nosotros ahora vamos a aprender cómo hacerlo nosotros. ¿Verdad? Y vamos a ir profundizando todo esto para ir sacando todos estos elementos que nos ayudarán a hacer un giro, ese sol personal. No repetir tanto los giros de Luisa, sino que lo que Jesús dejó en potencia, vamos a identificar lo que nosotros podemos hacer en cada momento de la Santa Misa, ¿verdad? Nuestros propios giros, con nuestro propio vocabulario. Por eso es importante también conocer para que nuestro vocabulario divino sea grande y con nuestras propias palabras, ¿verdad? Darle ese te amo, ese te alabo, te bendigo, te adoro, hago y reparo, etcétera. Y esto nos va a llevar a una actitud importante, nos va a llevar a estar completamente atentos a lo que sucede en el altar. Ya no nos va a distraer el niño llorón de un lado, ya no nos va a distraer la que llegó tarde, ya no nos va a distraer al que le sonó el teléfono en la misa, ¿verdad? Ya nos va a distraer nada porque nuestra atención va a estar al 100% puesta en lo que está pasando en el altar. ¿Sí? En lo que está haciendo el sacerdote para poder identificar acto por acto el momento de la pasión que se está viviendo y poder girar, ¿verdad? Poder tomar la esencia de acto y tomar el adintra de lo que Jesús dejó en potencia en ese acto, ¿verdad? Entonces, prestemos mucha atención y hagamos nuestras anotaciones, escribamos todo esto porque ya después les voy a hacer una guía con cada parte de la misa y con estos giros de de cada parte de la misa para irnos aprendiendo, ¿verdad? Es todo un proceso, no esperen de que una vez terminado el taller de la misa, pues hagamos todo tal cual, sino es poco a poquito, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir a empezar a identificar lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Señor ten piedad, en el ofertorio, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver qué vamos a rehacer, qué vamos a reparar, qué le vamos a decir al momento. Es que todo pasa así rápido. Realmente esto nos va a ayudar más a concentrarnos en la misa y a tratarnos de distraer. Es algo realmente muy, 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 muy hermoso. Bueno, entonces vamos a empezar, ahora sí vamos a arrancar con lo que es la Santa Misa. Vamos viendo esta primera parte de las 7 partes que son la Santa Misa. Esta primera parte, que es la parte inicial, ¿verdad? Al principio de la Santa Misa, ¿verdad? Cuando entra, que entramos, ¿verdad? Que entra el sacerdote, quizás en procesión desde la puerta de entrada o quizás saliendo de la sacristía. Y en ese momento de la Santa Misa, que es la entrada, ¿verdad? Jesús entra en el huerto del Getsemaní, ¿sí? Jesús entra en el huerto del Getsemaní. El alma se reúne con Jesús en el huerto con Getsemaní. Cuando el sacerdote entra, significa Jesús entra al huerto del Getsemaní. Es el momento donde Jesús con mucho dolor entra a orar.
entra en contacto con su pasión dolorosa porque fue el momento más cruel de su pasión. Y esto significa la entrada del sacerdote al templo, cuando llega al templo. Una vez que entra el sacerdote al templo y entra Jesús al huerto del Getsemaní, ahora sí, nos vamos al principio de la misa. Al principio de la misa, la oración de Jesús en el huerto, ¿verdad? Entró en Jesús y ahí empieza a orar. Y veamos qué dejó en potencia aquí Jesús. La misa, ¿cómo empieza la misa? La misa empieza con la señal de la cruz y este es el inicio de su oración, ¿verdad? Porque estamos tomando la cruz a partir de que el sacerdote nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí es el momento que tomamos la cruz desde la dintra y empieza la oración de Jesús que nos dice Luisa. Y vamos viendo el giro que ella hace, el sol, este girito de Luisa. Vamos viendo qué dice Luisa aquí. Dice, oh, mi Jesús, mi bien, ya que estás entre mis brazos, quiero también yo junto contigo repararte y compadecerte por todos los pecados que se cometen contra tu santísimo querer. Y al mismo tiempo suplicarte que en todo yo haga siempre tu santísima voluntad. Tu voluntad sea mi respiro, mi aire, tu voluntad sea mi latido, mi corazón, mi pensamiento, mi vida y mi muerte. ¿Qué nos dice aquí Luisa? ¿Cuál era su deseo? Cuando Jesús entra en ese huerto de Getsemaní y empieza a orar, significa que empieza a reparar. ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer el alma que vive en la divina voluntad en ese momento de la entrada del sacerdote mientras nos persinamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digamos en nuestro interior, ¿verdad? Esto es en el interior, ¿sí? Es nuestro deseo, Jesús, reparar junto contigo y suplicarte que yo haga en todo siempre tu voluntad. Y en todo aquí significa en todo, ¿eh? En todo momento de la Santa Misa, sea nuestro deseo reparar. Cuando Jesús entra al Getsemaní, repara, empieza a reparar. Y nosotros tenemos que unirnos con Él, con Jesús, a reparar y decirle a Jesús, Jesús es mi deseo reparar junto contigo. Y en todo ese deseo, en todo ese proceso, perdón, de la pasión, que va a ser doloroso vivir y no salirme de su voluntad, de su divina voluntad, como dice Luisa, que tu voluntad sea mi respiro, mi aire, mi latido, mi vida y mi muerte. Aquí tú le estás diciendo a Jesús que en toda la Santa Misa no te vas a distraer, que es tu deseo ardiente vivir ese momento de la Santa Misa. Entonces, que se nos grabe bien en la mente, que se nos grabe bien, que se nos quede bien pegado, tatuado en la mente, en el momento de la entrada, cuando nos persinamos al mismo tiempo en tu interior, en tu adintra, sin que nadie sepa ni se notes en el pensamiento. Vas a decir junto con toda la asamblea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en tu interior vas a decirle a Jesús, es mi deseo, Jesús, vivir este momento, acompañarte para reparar y vivir tu voluntad. ¿Verdad? Algo pequeño, algo así pequeñito, algo así como Luisa. Y el Señor nos va a ir ayudando a ordenar, a coordinar, perdón, este, eh, este trabajo de la dintra con la dextra, ¿verdad? Ustedes no se apuren por eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Él nos va a ir ayudando. Así es que cuando vas a misa, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú, Señor, es mi deseo, Jesús, vivir este momento, acompañarte para reparar, ¿verdad? El Señor no se apure, el Señor nos va a ir ayudando. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente punto de la misa, lo que le sigue. En esta parte inicial, pues el yo confieso. El yo confieso, ¿verdad? Pedimos humildemente el perdón al Señor por todas nuestras faltas, ¿sí? Para poder, y aquí en la hora de la pasión Jesús cae por tierra. Entonces, para poder vivir en la divina voluntad, todas las almas tuvieron que pasar primeramente por una etapa de perdón, ¿sí? Jesús le dice a Luisa que Él prepara al alma para poder entrar a vivir el don, para empezar a conocer el don. Jesús empieza a preparar nuestra alma y para preparar el alma se necesita orar.
arar nuestra tierra, y muchas veces esta forma de arar la tierra de Jesús es dolorosa, ¿verdad? Nos pone bien el rastrillo porque nuestra tierra está muy dura, porque de otra manera no puede entrar la semilla, por eso hay que arar. Y ese dolor será lo que nos hará volver a ver a Dios y decirle, perdóname, Señor, por todo lo que te he hecho, mi Dios, mi Señor y mi todo. Porque al fin, ¿verdad? Jesús tocó tierra, ¿verdad? Jesús tocó la tierra de nuestra alma. Y ese es el momento, ¿verdad? La Santa Misa representa, fíjense, pongan atención, representa el proceso del alma, eh, ¿verdad? De pasar de los modos humanos a los modos divinos. Y este acto del yo confieso, que es un momento importante que tenemos que vivir a diario, porque si no nos reconocemos nuestra nada, en cada momento de nuestro día va a pasar que nuestra soberbia va a surgir. El reconocer nuestra nada ante Dios y ante todo nos va a ayudar a darle a Jesús nuestra voluntad humana para que Él haga de nuestra voluntad un campo, para que Él ponga su voluntad divina, ¿sí? Y aquí en este acto del yo confieso, en ese acto penitencial pedimos humildemente perdón al Señor por nuestras faltas, ¿verdad? En ese momento en la misa, en la hora de la pasión es que Jesús cae por tierra, ¿verdad? En las 24 horas de la pasión nos dice que Jesús se postra. ¿Y por qué se postra en tierra? Jesús se postra en tierra por todos aquellos que no se postran. Jesús le dice al Padre, mira, Padre, yo me postro por todos aquellos que son soberbios y que no son humildes, por todos aquellos que no quieren reconocer su nada. Yo me postro ante tantos que se creen poderosos y yo me postro ante ti, Padre, por todos ellos que no lo hacen. Jesús, fíjense, aquí nos deja ese acto en potencia, ¿verdad? Para llevarlos nosotros a los poderosos y revestirnos, ¿verdad? Nosotros de ese acto, porque nuestra voluntad todavía quiere sacar la cabeza, ¿verdad? Entonces Jesús ya lo hizo y lo reparó. Y este es el momento, este es un momento importante, porque todo acto penitencial nos debe de llevar a postrarnos en tierra tal cual lo hizo Jesús. Ahora vamos viendo el grito de Luisa, ¿verdad? En el yo confieso. ¿Qué es lo que hacía Luisa? ¿Verdad? Dice, heme aquí, oh mi Jesús, toda para ti, junto contigo. Mi corazón no resiste al verte tirado en la tierra. Te tomo entre mis brazos y te estrecho a mi corazón. Quiero numerar uno por uno tus afanes, una por una las ofensas que te hacen, para darte alivio por todo, reparación por todo y por todo al menos compadecerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? A ver, pensemos un momento. Aquí Luisa nos dice claramente en su giro, mi corazón no resiste verte tirado en tierra. Te tomo entre mis brazos y te estrecho a mi corazón. Entonces, primeramente tenemos que reparar la soberbia, ¿verdad? Para ponerme la humildad y como Luisa, tomar a Jesús en los brazos, ¿verdad? Y tomar a Jesús en los brazos significa que tú te pones en lugar de Jesús. Jesús se postra en tierra y tú lo levantas y para postrarte, ¿sí? Es el momento de decirle a Jesús, tú ya lo hiciste, Señor, ahora me toca a mí. Entonces tomemos ese acto de postrarme en tierra para rehacer y reparar tantos actos de soberbia y tomarlo entre mis brazos a Jesús para darle mi te amo, levantarte a ti, postrarme yo. Si se fijan, es algo muy, muy pequeñito. Luego viene este tercer paso al besar el altar. Al besar em, el altar, sabemos que cuando el padre besa el altar, al inicio de la misa es antes del yo confieso, ¿verdad? Pero representa dentro de ese mismo momento al besar el altar litúrgicamente, miren, significa, el altar representa a Jesucristo, piedra angular de la iglesia, ¿verdad? Se besa en signo de veneración. ¿Mm? Aquí lo importante, lo que nos dice la iglesia es que el altar es Jesús.
Cuando se besa al altar, y aquí el altar representa a Jesús, por eso el sacerdote besa el altar. Si el altar representa a Jesús en las horas de la pasión, es el momento en que Judas le da ese beso traidor, ¿sí? Cuando lo traiciona. Vamos viendo ese giro de Luisita. ¿Qué es lo que hace Luisita? Dice el giro de Luisa. Dice, pero oh dulce Jesús, mi bien, qué escena tan conmovedora. Veo. Al primero que encuentras es al pérfido Judas, el cual, acercándose a ti y poniéndote un brazo alrededor de tu cuello, te saluda y te besa. Y tú, amor entrañable, no desdeñas besar aquellos labios infernales. Lo abrazas y te lo estrechas al corazón, queriéndolo arrancar del infierno y dándole muestras de nuevo amor. Mi Jesús, ¿cómo es posible no amarte? Es tanta la ternura de tu amor que debiera arrebatar a cada corazón amarte. Y sin embargo, no te aman. Y tú, oh mi Jesús, en este beso de Judas, soportándolo, repara las traiciones, los fingimientos, los engaños bajo aspecto de amistad y de santidad, especialmente de los sacerdotes. Tu beso, además, manifiesta que a ningún pecador, con tal que venga a ti humillado, rehusarías darle el perdón. Entonces, aquí lo que hacemos es reparar las traiciones, sobre todo de los sacerdotes, ¿verdad? No exclusivamente, sino sobre todo en ellos, ¿verdad? Aquí sin juzgar, sin afán de juzgar a nadie. Sabemos que Judas era un elegido para ser sacerdote, ¿verdad? El giro de Luisa nos dice también, tu beso además manifiesta a ningún pecador con tal de que venga a ti humillado, rehusarías de su perdón. Rehusarías, perdón, darle el perdón. Entonces sabemos que la condición de Jesús para dar el perdón es que venga humillado y arrepentido, ¿sí? Entonces vamos a llevar el perdón para que todos se humillen ante Dios, llevemos el perdón a todas las almas, reparemos todas las traiciones y humillaciones, llevemos ese perdón, ¿verdad? Podemos decirle a Jesús, Jesús, tomo y hago mío los besos de traición de cada uno de los actos para llevarles el perdón y que se humillen ante ti y te amen. Algo así parecido, algo sencillo. O cambio los besos de traición por los besos de Mamá María en cada uno de tus actos, de los actos. O Jesús, llevemos el perdón que tú le diste a Judas en la traición para que todos aquellos humillados por tu amor puedan arrepentirse y vivir la gloria y amarte. Miren, algo sencillo, ¿verdad? Importante y ir empezando a identificar estas partes de la misa y cómo podemos reparar, qué es lo que le podemos decir a Jesús, ¿verdad? Y así, este, ir viviendo estas partes de la misa. Bueno, pues hasta aquí le dejamos en esta primera parte inicial de la Santa Misa y pues vamos dándole gracias a nuestro Señor por todo lo que pues nos da en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, muchas gracias, Madrecita hermosa. Ayúdanos a identificar, a vivir cada parte de la misa para darle el te amo, el te alabo y te bendigo al amor de los amores. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.